Buenas, bienvenidos a esta charla sobre arquitectura web para que Googlebot te adore. Básicamente vamos a hablar sobre arquitectura web, los tipos de arquitectura web que podemos encontrarnos tanto en una web de un periódico, de un blog, de una tienda online, diferentes webs, y vamos a ver cómo configurarla, ¿vale? Para que Googlebot pueda acceder fácilmente a tu web, rastrear y encontrar todo tu contenido. Y bueno, mi nombre es Antonio Muñoz, soy el SEO de Web Empresa y me he especializado en analítica de datos y link building. Así que, bueno, básicamente hablaré sobre SEO, SEO y SEO. Tampoco valemos mucho más, aparte de arquitectura web, pero nos centraremos y veremos todos los puntos sobre ella. Este es el resumen, básicamente de lo que vamos a ver. ¿Qué es la arquitectura web? Un concepto fundamental, ya que en diferentes sitios podemos ir navegando y encontrar diferentes definiciones. Yo os daré una, por lo menos lo que significa para mí la arquitectura web. Después veremos los tipos de arquitectura web, que serían la arquitectura de la información, la arquitectura de enlazado y la arquitectura de URL. Primeramente, ¿qué es la arquitectura web? Básicamente es la jerarquización de la información. Es cómo se jerarquiza toda la información que nosotros damos, ya sea a nivel de contenido, ya sea a nivel de enlazado, es decir, cojamos una URL y enlaza a otra a nivel de un enlace HTML, un hipervínculo o como quieras llamarlo. Y también cómo jerarquizamos la URL, es decir, al final una URL está compuesta de varias partes. El dominio y después puede venir detrás una categoría, un nombre, una ID o cualquier parámetro que identifique esa URL en concreto. Así que empezamos con la arquitectura base, ¿vale? Empezaremos por la arquitectura base, que será la información, seguida de la arquitectura de enlazado y por último la arquitectura de URL. Seguiremos a estos pasos. ¿Por qué? Para mí es básico, por lo menos empezar por la arquitectura de información, que es lo que primeramente vemos. Cómo se estructura el contenido, cómo se forma ese contenido dentro de una URL. Después seguiremos arquitectura de enlazado, cómo se enlazan los diferentes contenidos. Una vez que hemos visto cómo se componen esos contenidos a través de la arquitectura de la información, veremos cómo se comportan entre sí. Y por último, la arquitectura de URL. ¿Por qué? Por último, básicamente la arquitectura de URL evoluciona con el tiempo y es muy diferente dependiendo de la web. Hay diferentes tipologías. ¿Por qué? Porque hay diferentes necesidades. Así que seguiremos este patrón a lo largo de toda la conferencia. Primeramente, la arquitectura digamos, de la información o arquitectura web. ¿Cómo podemos identificarla? Básicamente serían los hashes, ¿vale? Normalmente una URL está compuesta por diferentes hashes y diferente texto. Es cierto que es posible que una URL no contenga texto, pero a nivel de posicionamiento no es lo mejor o no es lo aconsejable. Lo ideal sería que tuviese texto, que digamos todo el contenido lo pudiese leer Google, pudiese identificar las partes más importantes de ese contenido y eso se lo vamos a dar a nivel de hashes, ¿vale? Primeramente tenemos el H1. Con el H1 queremos decir el título de esa URL, el título de la página. Normalmente hay una etiqueta que se llama title. Cuando nosotros a Google no le damos ese title, cogerá el H1 que le demos. Después vendría el H2. El H2 podría ser una continuación de ese H1, una especie de subtítulo del H1 que viene a identificar una parte del contenido para mostrárselo al usuario. Después, a nivel de jerarquía, tendríamos el H3. Primero tendríamos el H1, H2, digamos, ese subtítulo. Después, si profundizamos más en el contenido de ese H2, pondríamos un H3. Podremos volver a otro H2, es decir, a otro subtítulo diferente, porque aquí hablamos de un tema y aquí estaremos hablando de otro tema diferente, y así sucesivamente. Normalmente se suele utilizar hasta el H6, pero bueno, no es lo común. Lo común sería utilizar hasta el H4, H3. Es cierto que depende mucho del contenido, de la profundidad, de la extensión del contenido. Se puede utilizar un mayor o menor número de Hs. Es importante tener
en cuenta para qué son estos hashs. Estos hashs son para decirle a Google y al usuario que empieza una nueva pieza de contenido o que viene una nueva parte de contenido relacionado con este H1, que al final es el título del que trata esa URL. Básicamente, con esos H3 le decimos a Google, oye, esta keyword que meto en este H2, este H3, quiero que ranquee, es decir, quiero que posicione para este H1. ¿Por qué? Porque está relacionada. Si yo, por ejemplo, tengo aquí el H1, sería comprar zapatos, por poner un ejemplo, pues este H2 puede ser mejores zapatos que comprar y un color, ¿no? Básicamente está relacionado siempre ese H2 con ese H1. ¿Qué no es un H2 o qué no es un H3? Un H2 o un H3 no es un formulario de contacto, es decir, contáctame. Es cierto que es muy común verlo en las webs, diferentes webs, ¿por qué? Porque aumenta ese texto, los H suelen aumentar ese texto y hacerlo más grande. Y muchos diseñadores, en vez de tocar HTML, CSS y demás, dicen, bueno, pongo un H3, un H4 genérico que no está relacionado con la keyword principal del H1 y bueno, ahí se queda. Como no lo ve nadie y no lo identifica, pues bueno, no importa. ¿Qué pasa? Que a Google sí le importa. Si queremos tener un buen posicionamiento, una buena base de posicionamiento, siempre tenemos que seguir esta jerarquía a nivel de SEO page, es decir, a nivel de SEO en la página. ¿Para qué sirve esta arquitectura web de la información? Primeramente, podremos ordenar nuestro contenido. El segundo punto, atacar keywords relacionadas. Como hemos visto anteriormente, si tenemos la keyword de comprar zapatos y un H2 de comprar zapatos o comprar mejores zapatos o mejores opiniones sobre estos zapatos, es decir, que está relacionada con ese contenido, nos va a ayudar a posicionar por keyword, digamos, que son menos competidas y Google va a identificarlas. Y por último, ¿para qué nos sirve los hashtags? No servirían para dar estilo a un texto. No serviría para aumentar el tamaño de un texto, para que sea más bonito, más llamativo. Contáctame, síguenos aquí, síguenos en redes sociales. Eso no debería estar en H3, ni H2, ni ningún tipo de H. Debería estar en P. ¿Que quieres resaltarlo porque quieres que sea llamativo y demás? Vale. Puedes utilizar HTML, CSS o lo que quieras para poder darle estilo, pero no utilices los hashs. ¿Qué vamos a utilizar en WordPress? Para utilizar, digamos, ese texto que queramos que sea más llamativo, más identificativo y tal, pero no queremos utilizar un H porque no queremos darle señales erróneas a Google. Vamos a utilizar el plugin de TinyMCE. También podemos utilizar Gutenberg o vamos a utilizar HTML puro y meter una clase. También tenemos la posibilidad, si utilizas Divi, de utilizar el constructor visual de Divi y meter un texto y poder cambiar ese color. Pero no utilices los hashs. Eso es súper importante. Los hashs son para Google y para el usuario, para ordenar tu contenido. No son para indicar contáctanos, síguenos en redes sociales, aumentar o disminuir el tamaño de un texto para que sea más llamativo. No, solo para mandar señales a Google y al usuario. Y bueno, esto sería el resumen de la arquitectura de la información, ¿vale? Ahora pasamos a la arquitectura de enlazado. Hay tres tipos de arquitectura de enlazado principalmente. Por lo menos, si visitas diferentes webs, diferentes blogs, te vas a encontrar siempre con estas tres. Así que son las básicas y son las que explicaré, porque normalmente son las que más duda hay, cuál utilizar, cuál no utilizar, cuándo utilizar. Así que vamos a las tres. Primeramente tenemos la vertical. La vertical supondría que el nivel 0 sería la home de cualquier web. El nivel 0 enlazaría al nivel 1, el nivel 1 enlazaría al nivel 2, es decir, de esta página se enlaza a esta página y de esta se enlaza a esta. Es decir, hay una especie de arquitectura en la que esa pirámide que tenemos solamente se puede acceder a ese nivel 2 desde el nivel 1 y no se puede acceder desde el nivel 0. Es decir, no podemos saltar automáticamente del nivel 0 a nivel 2 o nivel 3. Tiene que ir ordenada. Tiene que ir a nivel 1, nivel 2, nivel 3. Problema de esta arquitectura y por qué no me gusta utilizarla. Porque al final, si es una web muy grande,
te puedes juntar con un nivel 200, nivel 300, nivel 400. Esto es ideal para web que son muy pequeñas, que son una home y dos páginas más. Bueno, ahí sí, pero en la mayoría de webs no es útil, digamos. Después tendríamos la arquitectura horizontal. Desde aquí, desde el nivel 0, se enlazaría a todas las URLs. Es decir, presentamos esta URL, la home, y desde la home enlazamos a todas las URLs que tenemos en la web, o prácticamente a todas. Problema de esto, que si tenemos muchísimas URLs, pues va a ser un lío. Es decir, le vamos a dar al usuario, imaginar un WooCommerce, un e-commerce, le dais 1000, 2000 productos, 3000 productos de golpe. Al final, a nivel visual, no hay priorización y es un poco lioso. Tampoco me gusta porque lo mismo lo entiende Google. Es decir, Google lo entiende como que todo o todas las URLs van en lo mismo y nunca van en lo mismo las URLs. Y por último, tenemos la arquitectura en clúster. La arquitectura en clúster vamos clasificando y poniendo por diferentes grupos todas las URLs. Básicamente el clúster sería una combinación de esta y esta URL. Por ejemplo, bueno, de estas arquitecturas. Por ejemplo, a nivel 0, enlazaría, digamos, a unas categorías que agruparían otras URLs por debajo. Es decir, tenemos un nivel principal, si tenemos una tienda de zapatos, seguimos con ese ejemplo, vamos a enlazar a zapatos del número 48, por tallas, por ejemplo, ¿no? Que puede ser esta URL. Y de zapatos del número 48, si enlazamos a los productos que en sí, es decir, enlazamos a todos los demás zapatos del número 48. De esta forma estamos jerarquizando la información, estamos dando a Google la idea de, oye, esta es la arquitectura y este es el nivel de importancia a nivel semántico, y además al usuario le dejamos las cosas claras. Si yo de repente aquí le muestro todos los zapatos, va a decir, hostia, ¿dónde está el zapato del número 48? ¿Dónde está el zapato del número 42? De esta forma se lo estamos ordenando, ya no solamente a Google, sino también al usuario. ¿Cuál sería la arquitectura de enlazado perfecta? No existe esa arquitectura. Es imposible tener la arquitectura perfecta. ¿Por qué? Porque cada web es un mundo, cada web necesita un enlazado diferente. Lo perfecto sería lo natural. Es decir, el mayor ejemplo es Wikipedia. Wikipedia no tiene esa jerarquización como así, por así decirlo. Por lo menos no es a nivel artificial. Lo que hace Wikipedia es enlazar de forma natural. Es decir, si yo estoy en zapatos del número 42, pues aparte de enlazar a los diferentes productos de zapatos de ese número, a lo mejor también puedo interesar zapatos de número 42 para hacer deporte o zapatos para hacer deporte. Estamos relacionando una categoría que serían por tallajes, que estarían más relacionadas con otro tipo de tallajes, como zapatos del número 36 y demás, a otra categoría diferente que sería zapatos deportivos. ¿Por qué se vinculan? Porque a lo mejor es natural, porque a lo mejor le sirve al usuario que está buscando dentro de nuestra web. Siempre que le sirva al usuario, es válida esa arquitectura. Después hay que priorizar claramente, es decir, tenemos un enlazado natural que queda súper bien, que ayuda al usuario y tal, pero hay que ser claro. Al final tenemos una web. Esa web tiene que convertir. Es cierto que a lo mejor muchas webs no convierten directamente vendiendo un producto, pero seguramente tendrá una finalidad. Quieres llegar a más gente, quieres captar lead, quieres que se registren. O sea, tiene una finalidad, un focus, digamos, un foco que quieres que al final ese usuario haga esa acción. Pues, eso sería negocio. Al final, SEO y negocio tienen que ir juntos, nunca tienen que competir. Por ejemplo, si tenemos una web de, seguimos con el tema de zapatos, tenemos esa web y tenemos diferentes URLs. Y una cosa muy común es decir, vale, voy a priorizar por nivel de búsquedas. Hostia, ¿cómo atarse los zapatos? Se busca 1 millón de veces al mes. Pues voy a por ella. O sea, me va a traer muchísimo tráfico a nivel de SEO. Ojo, estamos viendo de la perspectiva de SEO básica. Venga, vamos a por esa keyword. Vale, tenemos esa keyword, peleamos por ella, estamos en top 1 para cómo atarse los zapatos, pero no vendemos. Pero si tengo muchísimo tráfico, ¿por qué no vendo?
porque no has priorizado por negocio. No os ha alineado esa acción o esa técnica o estrategia que estabas siguiendo con SEO, no la has juntado con negocio. O sea, has puesto el SEO por un lado, el negocio por otro, y has dicho, vale, que vayan por separado. No, el SEO tiene que ir junto al negocio. En este caso, pues decir, vale, esa keyword me va a traer visitas, no me va a traer conversiones, parece que semánticamente están cercanas, es decir, esa keyword está muy cercana de mi tienda de zapatos, pero no termina estar alineada, digamos, la estrategia. Pues una keyword, por ejemplo, en este caso, si tengo un e-commerce de zapatos, yo no priorizaría por tráfico. ¿Por qué? Porque yo no quiero ese tráfico porque no es cualificado para mí. Yo no monetizo con ASE o con publicidad. Yo monetizo vendiendo zapatos. Para mí, una keyword interesante sería comprar zapatos del número 22 o comprar zapatos deportivos. ¿Que es cierto que tienen un menor volumen de búsqueda? Sí, son búsquedas que convertirán. Entonces, a nivel de arquitectura, de enlazado, arquitectura de información, hay que priorizar ese negocio también, digamos, dando esa fuerza, esa mayor visibilidad dentro de nuestra web. Esto nos lleva al siguiente punto. Razones para enlazar un producto o no enlazar un producto. Digo producto como puede ser artículos, como puede ser URL, es decir, no tiene por qué ser un producto como tal. Primeramente, tenemos accesibilidad, ¿de acuerdo? Que esa URL sea accesible, que sea visual, que esté tanto a ojos de Google como de usuario. Imaginaros que yo tengo un producto que es muy rentable y encima de todo tiene muchísimas búsquedas. Pues ese producto, esa URL, la voy a poner lo más cercano a la home o a la categoría donde esté. ¿Por qué? Porque le quiero transferir autoridad y quiero que los usuarios que visiten esa categoría, que entran a esa categoría, quiero que la vean. Es decir, quiero objetivo, es decir, el objetivo es negocio, quiero que se cumpla ese objetivo mostrando esa URL y además quiero darle fuerza a esa URL, quiero transmitir autoridad. Además de todo, si yo tengo un zapato del número 42 que cuelga de la categoría de zapatos para hombres del número 42 y tengo ese producto, es muy natural que se enlacen entre sí. Es lo natural, es lo que haría Wikipedia en sí. Y además, me cumple negocio y además me cumple SEO. O sea, perfecto. Ese producto tiene que estar lo más visible posible, arriba del todo. Después, razones para no enlazar, que no queremos que sea accesible. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos muy poca rentabilidad. Vale, se vende, gano algo de dinero. Sí, vale, pero con otro gano más. Es decir, a lo mejor con otro producto prefiero darle esa visibilidad porque es que gano más vendiendo ese producto y además es que se vende más. Pues, a nivel de enlazado interno, pues no sería prioritario. Es decir, habría otras URLs que sí serían prioritarias. Esa no. Tampoco a nivel de SEO, tampoco tiene muchas búsquedas. Es decir, tampoco priorizo, es decir, tampoco le voy a poner ese producto arriba para transmitir autoridad. ¿Por qué? Porque está arriba del todo y, bueno, está en una posición a nivel de negocio que no da rentabilidad y a nivel de SEO tampoco da esa rentabilidad, por lo menos no potencial, como pueden dar otras URLs. Y además, ya el colmo del colmo sería que no es natural. Imaginaros que tengo un zapato y una categoría de zapatos y meto un bolso. Hostia, no sería natural meterlo ahí. Y menos de esa forma, porque estoy en una categoría que habla sobre zapatos y un bolso no pinta nada. ¿Vale? Después, pasamos al siguiente, que aquí estaremos con ejemplos. Esto sería un ejemplo de una home, por ejemplo, una categoría, y cómo priorizaría yo. Primeramente, tendremos el menú. Bueno, el menú sería el logo con los diferentes accesos a categorías y demás. Objetivo. En objetivo tenemos que priorizar a nivel de accesibilidad, es decir, ¿qué queremos que el usuario vea cuando entre a nuestra web? Puede ser un banner, puede ser un producto, puede ser, bueno, lo que sea vuestro objetivo, un formulario de registro, lo que sea, lo prioritario. ¿Cuál es la acción que queremos que haga ese usuario nada más entrar a nuestra web? Objetivo. Después seguiría con SEO y naturalidad. Es decir, pues, vale, una vez que tengo el objetivo cumplido, imaginaros que es un formulario de registro porque me interesa captar correos electrónicos, ¿vale? Pasaría a lo natural.
¿Qué es lo natural o lo SEO? Pues enlazar a productos o URLs de la misma semántica y además que le transmite autoridad, es decir, que si yo enlazo de una URL a otra, Google va a ver que hay una importancia o que yo quiero meter una importancia en esa URL, quiero transferir esa importancia, ese poder, y va a ayudar a que esa URL que yo enlazo, que puede ser, por ejemplo, un producto, un artículo y demás, pues posicione mejor en Google. ¿Qué meto después de eso? Básicamente el texto. Me gusta meter texto o semántica. Antes habíamos visto el tema de H2, H3, H4, H5, H6 incluso, si queréis. Y meter el texto para que Google vaya comprendiendo de qué trata esa URL. Vaya cogiendo esas pistas que nosotros le damos. Y por último, me gusta poner temas de comentarios o artículos de blog. Meter más semántica, que sea más natural esa URL, digamos, dar ese complemento que faltaría, que bueno, comentarios, realidad y demás. Y por último tenemos el footer. El footer sería lo que queramos poner en el footer, normalmente aviso a política de privacidad y demás, que bueno, queremos tenerlo, básicamente. Esta sería, por ejemplo, la arquitectura de una categoría ya de e-commerce directamente, en el que tenemos el menú, después tenemos texto o el contexto de esa URL, podemos poner un texto de lo que queramos, de un inicio, bienvenido a nuestra categoría sobre zapatos de hombre, encontrarás los mejores zapatos, tal. Es decir, información, contexto para poner al usuario y además también para darle esa indicación a Google de qué vamos a mostrar. Después enlazaríamos todos los productos que tenemos o parte de los productos. También depende mucho de, por ejemplo, no es lo mismo un e-commerce con 1000 productos que con 50 productos. Es decir, al final también el tamaño importa. En este ejemplo he puesto 6 productos, pero bueno, puedes tener 20, 30, 5, dependiendo un poco de tu situación. Primeramente, enlazamos a negocio. Es decir, ¿qué productos queremos vender? Yo siempre priorizo por necesidad de negocio. Es decir, productos que a lo mejor no gano tanto, es decir, no tengo tanto beneficio, ni vendo tanto. Pero bueno, siempre hay una compensación de decir, vendo este producto, pero gano muchísimo cuando lo vendo poco, pero me compensa por el margen de beneficio que tengo. Y después tenemos el otro punto que sería, mira, no tengo tanto beneficio por cada venta unitaria, pero vendo muchísimo. Al final de todo, me genera un ingreso grande. Después tendríamos SEO, es decir, a qué producto queremos pasar autoridad. También tendríamos en el sidebar los enlaces a tag, es decir, enlazar a sus categorías y demás, poder alimentar, digamos, ese poder enlazado o que el usuario pueda hacer clic en diferentes enlaces a tag, por ejemplo, estamos en zapatos del número 42. Yo quiero zapatos deportivos del número 42. Quiero zapatos marrones del número 42. Digamos, esa categorización extra que podemos poner. Después tendríamos paginación. Si no tenemos numeritos como tengo ahí, puedes tener un scroll infinito, puedes tener un ver más, o sea, puedes tener lo que quieras realmente, pero que el usuario pueda seguir viendo productos siempre y cuando tengas. Después pondría texto, es decir, más que dar señales o pistas a Google de este es el contenido, este texto o esta URL trata de este texto y demás. Y por último tendríamos el footer. El footer, pues lo mismo. Política de privacidad, política de cookies y demás información. Y por último, pasamos a la arquitectura de URL. Nombre de URL, categoría y nombre de URL, fecha y nombre de URL, categoría, fecha de URL, ID y nombre de URL. Estas son las tipologías más comunes. Hay más, o sea, hay infinidad de tipologías. Te las puedes inventar, pero bueno, la normal es esto. ¿Cuál es la mejor arquitectura de URL? Depende del proyecto. Con esta información no podemos decir que esta sea la mejor arquitectura o esta otra, o sea, no podemos elegir. Para ello, tenemos diferentes tipos de web. Tenemos periódicos, e-commerce y blog.
En periódicos, bueno, primeramente tenemos que solamente sea la URL, es decir, dominio y URL. A mí especialmente no me gusta esta arquitectura de URL. ¿Por qué? Porque al final un periódico tiene un nivel de publicación muy alto, lo mismo periódico que revista, pero es súper alto ese nivel de publicación. Si no priorizamos, bueno, si no categorizamos, en este caso, pues sería muy complicado controlar todo ese contenido, ya sea a nivel de Analytics, ya sea a nivel de Screaming Frog, Ahrefs, o sea, a nivel de herramientas es muy difícil controlar ese contenido. Si utilizas WordPress, no tendrás problema en que dos URLs tengan el mismo nombre. ¿Por qué? Porque lo más seguro que al final de la URL, si por ejemplo yo tengo una URL que se llama Noticias Hoy y creo otra URL que se llama Noticias Hoy, WordPress añadirá un /2 o un _2 para diferenciar que no puede existir dos URLs iguales. Pero bueno, no me termina de convencer este tipo de URL. Tenemos después categoría y nombre de URL. Bueno, ya me convence un poco más este tipo de categoría o de arquitectura de URL, porque podemos diferenciar, por ejemplo, por deportes. Podemos diferenciar por cocina. Cocina en barra nombre de URL. Deportes barra nombre de URL. Ya podemos hacer más cosas, es decir, ya podemos coger Analytics y empezar a diferenciar por diferentes categorías. ¿Qué categoría tiene más tráfico? Hostia, pues la categoría de deportes tiene más tráfico que la categoría de tecnología. Podemos, digamos, controlar mejor el proyecto. Y después, pues bueno, por último tendríamos la de categoría, fecha y nombre de URL. Esto ya es, digamos, para periódicos muy grandes, que ya quieren filtrar por fecha, es decir, voy a coger y voy a comparar noticias de 2020 versus noticias de 2019. Vale. Y también por categoría. Pues la categoría de deportes, 2020 hemos tenido un 10% más de tráfico que en 2019. Es decir, podemos obtener mayor información. ¿Cómo? A nivel de arquitectura de URL. Por lo menos en el caso de periódico. Después tendremos e-commerce. Tenemos, como antes, nombre de URL. Empezamos con el nombre de la URL. Si tenemos nuestro dominio en barra el nombre del producto, no me termina de convencer. Igual, o sea, lo mismo que antes. Tendríamos categoría y nombre de URL. Por ejemplo, tendríamos zapatos barra el nombre del modelo o algo así por el estilo. Esto va muy bien si queremos comparar el rendimiento de una categoría con otra, cuál ha traído más tráfico, cuál tiene más conversión. Es decir, podemos obtener una mayor información. Después tendríamos categoría ID y nombre de URL. La ID es básicamente porque algunos CMS no permiten quitar el ID o es complicado quitar la ID. Por suerte, con WooCommerce no tendrás ese problema, pero bueno, existe esa posibilidad. Y por último, en el caso de blog, pues tenemos nombre de URL y categoría y nombre de URL. Mi consejo en los casos de blog, bueno, depende del tamaño de tu web. Si es un super blog que hablas sobre temáticas muy diferentes, pues utiliza categoría y nombre de URL. Si es un microblog que escribes de vez en cuando, es muy pequeño y tal, puedes perfectamente que partan de la URL. Así que bueno, depende de tu proyecto, quédate con el modelo que más te guste. Bueno, como he dicho antes, nos sirve para analizar con herramientas como Ahrefs, Data Studio, Screaming Frog, Search Console. Podemos ver toda esa información y analizarla a nivel, por ejemplo, de arquitectura. Si tenemos un e-commerce, pues podemos segmentar y decir cuál es el tráfico, la conversión, o cuál me trae más visitas, cuántas URLs tengo de esta categoría. Si todo colgase del nombre de URL, es decir, del dominio, sería casi imposible porque todo estaría al mismo nivel de arquitectura de URL. Y bueno, principales errores a tener en cuenta en el nivel de arquitectura. Temas de plugin y temas de WordPress y plantillas de WordPress. A veces hay que tener mucho cuidado con qué plugin, con qué plantilla vamos a jugar. ¿Por qué? Porque hay plugins, por ejemplo, pasa con Elementor. Tenemos la opción de eliminar el H1, es decir, el title, que nos genera la plantilla de WordPress, pero no lo elimina, sino que lo oculta dentro del texto con una clase CSS. No es lo correcto, ya que
A nivel de HTML tenemos dos H1, uno que generamos con Elementor y otro que es de la plantilla. Y bueno, dependiendo un poco del plugin y de la plantilla, nos podemos encontrar con esto. Después, ten cuidado con el JavaScript, es decir, no juegues con él. Muchos plugins suelen hacer la carga o meten algún módulo por JavaScript. Google tarda mucho en leerlo. Problema, que es, si Google tarda mucho en leerlo, pues imagínate, o sea, URL que Google no lee o no ve, para Google no existe esa URL. Entonces, pues, tiene un gran problema. Si tienes 500 URLs, todo lo cargas con JavaScript y, digamos, ve la mitad. ¿Por qué? Porque tarda en renderizar, tarda en leer ese JavaScript e interpretarlo. Pues, a nivel de SEO no es lo mejor del mundo. A lo mejor a nivel de usuario, sí. Joder, ¿cómo carga la web? Carga súper rápido, tal. Vale, sí. Pero a nivel de Google, mal. Así que intenta evitar el JavaScript. Y por último, URLs huérfanas. Enlaza todo el contenido, ten todo el contenido enlazado, todo el contenido que esté relacionado entre sí. ¿Cómo? Con enlaces hipervínculos, ¿vale? Y bueno, síguenos en redes sociales. Estas son nuestras redes sociales, las de Web Empresa. Si no nos sigues, síguenos. La vamos actualizando, vamos metiendo información cada poco tiempo. Así que si todavía no nos sigues, aquí están. Y bueno, cualquier duda que tengas, aquí tenéis el correo y muchísimas gracias.